ya insertamos, nos tocó insertar ese texto. En esa comisión hubo ciertos debates, más o menos intensos, pero la mayoría de los juristas prefirió dejar que ese tema llegara al Congreso y que fuera el Congreso el que decidiera. Pero fue una gran cosa que ya desde la redacción del proyecto de Constitución se incluyera ese texto de protección a la vida desde la concepción. Lo que se agregaba era la expresión desde la concepción. Obviamente esto también fue en buena medida facilitado porque con el movimiento evangélico, como ya se ha dicho, se produjo un gran entendimiento. Había otros objetivos comunes, por ejemplo, y eso se lograron con relativa facilidad. Uno de ellos fue declarar el matrimonio como una institución, como un acuerdo entre un hombre y una mujer. Había un grupo que quería que pusiéramos la expresión nacidos tales. Eso no se pudo establecer, pero sí hubo un acuerdo importante y los legisladores en general lo aceptaron, lo cual le da a República Dominicana una ventaja en cuanto a la posibilidad de bloquear las otras formas que están promoviendo incluso organismos internacionales del llamado matrimonio igualitario de personas del mismo sexo u otras fórmulas igualmente absurdas. Igualmente, y ese fue un punto de negociación importante con el movimiento evangélico, con los legisladores evangélicos. Ellos querían, porque tenían un cuestionamiento a la vigencia del concordato, ahí nos empleamos en redactar una fórmula que permitiera que a nivel constitucional se pudiera mantener el concordato como acuerdo del Estado Dominicano con el Vaticano, pero al mismo tiempo que se permitiera el efecto civil de los matrimonios realizados por otras denominaciones de fe. Obviamente remitido a una ley especial. Eso fue para el movimiento evangélico una gran conquista y fue parte de la base de acuerdos que adoptamos tanto los movimientos pro vida orientados por la Iglesia Católica como por los movimientos pro vida orientados por el movimiento evangélico que ha ido creciendo en República Dominicana. Y finalmente nos pusimos todos de acuerdo en resaltar los aspectos de simbología fundacional del Estado que están asociados al cristianismo. Eso, cuando se funda República Dominicana, se funda con una cruz en la bandera y en el centro, el escudo nacional, tiene la Biblia abierta en los evangelios, y nosotros nos empeñamos en hacer la mención específica del evangelio, donde se consigna la expresión y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, que es el evangelio de Juan. El punto es que eso fue más o menos la agenda compartida que llevamos todos a una, los legisladores católicos o que respondían de alguna manera a la influencia de los grupos católicos y los grupos evangélicos. Por el otro lado, teníamos la presión de los organismos internacionales que estaban muy involucrados activamente, todas las ONGs del país financiadas por los organismos internacionales, por las embajadas de la Unión Europea y de la Embajada de los Estados Unidos, sobre todo, en una ofensiva que no tenía precedentes. Ahí nosotros, además de las cuestiones de fe, que podíamos tratarlas con algunos legisladores, empezamos a usar un discurso soberanista, considerando, planteando
que el tema, la variable demográfica de los estados era un tema de soberanía y que ningún organismo internacional o gobierno extranjero podía interferir en la definición de las variables demográficas y que esos eran elementos que tenían, interesaban vivamente a las cuestiones demográficas del Estado. Yo recuerdo que enfatizamos mucho que la integridad demográfica de los estados era tan importante o más importante que la integridad territorial, que la propia identidad. Entonces eso fue parte de un discurso que también ayudó a que otros legisladores que no se tenían determinación de fe o una convicción muy firme sobre esto, vieran la otra vertiente de que se estaba tratando de preservar una cultura, se estaba tratando de afirmar una identidad, se estaba tratando de resistir una injerencia cada vez más abierta de organismos internacionales en las políticas del Estado y no en cualquier política, en políticas tan sensibles como esta. Ayudaron factores también de tipo personal. Yo quiero, por ejemplo, destacar esto. El Partido Revolucionario Dominicano en ese momento tenía la segunda mayoría en el Congreso. Es un partido asociado al PSOE. Tanto el PLD como Partido de la Liberación Dominicana como el PRD eran miembros del grupo del Foro San Pablo. Ideológicamente, ellos en esas corrientes tenían, vamos a decir, muchas bases para adoptar una posición en contra y de hecho la resistencia venía precisamente de los sectores más radicales de esas corrientes y sobre todo los más conectados con los organismos multilaterales y con las agencias de cooperación. Sin embargo, se daban factores de carácter personal que influyeron mucho. Por ejemplo, el PRD tenía a su presidente, el ingeniero Miguel Vargas, que dio incluso un testimonio de tipo personal, que fue quizá conmovedor, una de las razones que ayudaron mucho a que se aprobara, a que ellos apoyaran esta posición, a pesar de que ideológicamente se suponía que no era la posición que debían adoptar. Él incluso dijo, el testimonio, como lo han dado mucho, de que él él existió porque su madre resistió las presiones de su entorno en un momento dado para ser abogado. Lo ha dado públicamente ese testimonio, que es un testimonio conmovedor. Y creo que esa experiencia personal de él, presidente del PRD, y el mismo trabajo que hizo Orlando Jorge Mera, que era el secretario general de... ¿Tenemos la wifi del Bahía? Sí. Quiero... No, ¿verdad? Es que parece que se le abrió el micrófono a alguien. No sé quién está hablando. Sí. Y dinos el tiempo, Joseph, para que no nos pasemos. Sí. Eso yo creo que influyó mucho en esos resultados. Obviamente hubo mucha oración, hubo un trabajo personalizado con cada uno de los legisladores, que eso es también muy importante, porque no solamente, o sea, se fue y se habló con todos los senadores, se fue y se habló con cada diputado, se le dieron los argumentos, no solamente de fe, sino argumentos de soberanía, argumentos científicos, argumentos estratégicos. Nosotros como país, este es un tema que está vinculado a otros temas también de identidad nacional. Nosotros somos un país con 11 millones de habitantes, tenemos una tasa de crecimiento, todavía tenemos una tendencia a reponer nuestra población, pero nosotros si proyectamos en el tiempo y le damos curso a esas tendencias que quieren atacar los fundamentos demográficos del Estado Dominicano, en el fondo estamos aniquilando la supervivencia de la nación dominicana. De modo que ese es un argumento de razón de Estado, de política de Estado estratégica, para nosotros también cerrarnos a cada canto.
con todas esas opciones antivida. Finalmente se logró esa aprobación. El presidente Fernández no objetó y era el otro líder que podía dar instrucciones a sus legisladores para que adoptaran una posición. Dejaron a los legisladores a que decidieran, porque por lo menos se les pidió, dejen a los legisladores que decidan, no tomen línea de partido para que cada cual decida conforme a su conciencia. Así como nosotros hacíamos presión en una dirección, así había otros movimientos haciendo presión en otra dirección, lobby muy activo, haciendo reuniones, trayendo expertos, supuestos expertos, poniendo a circular mucha información. Yo recuerdo, y esto lo quiero decir como testimonio medio para cerrar mi intervención, que unos meses antes de entrar a la discusión constitucional, aquí se hizo una reunión en Santo Domingo de un grupo internacional. Fueron invitados 70 líderes de diferentes sectores. A mí me invitaron, había líderes también de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica. Se trataron 5 temas. Uno de los temas que se trató, lo trató una señora que vino de los Estados Unidos con un planteamiento que para nosotros fue muy revelador. El planteamiento de querer vincular el tema del control demográfico al tema medioambiental. Giovanni, que trabaja mucho los temas medioambientales y que es el encargado de la cuestión medioambiental de la conferencia del Episcopado, los temas medioambientales de la conferencia del Episcopado, bueno, eso yo se lo he relatado. Y ahí básicamente tuvimos una gran discusión, porque ese encuentro, que fue un encuentro no público y que el compromiso era de participar sin decir quiénes habían participado y quiénes habían convocado, bueno, ahí yo tuve una confirmación de la visión internacional sobre la situación sobre la isla y sobre el empeño que tenían los organismos internacionales y Estados Unidos, concretamente los sectores liberales de Estados Unidos, de intervenir en las políticas del Estado Dominicano en materia demográfica, en materia de familia, en materia de salud, en materia de vida, liberalización del aborto. Esa fue la confirmación personal que yo tuve de esa visión que viene desde McNamara, desde el informe Kissinger, etc. Después, obviamente, la batalla siguió porque aprobamos eso en la Constitución. Eso evidentemente ha ayudado mucho a que a nivel legislativo no se avance, pero tuvimos después otros envites, otros ataques, porque nos enviaron un embajador que vino a ejercer una suerte de imperialismo cultural. Pasó unos 3 años y medio aquí con su pareja, tratando de imponer a la República Dominicana la visión de los matrimonios alternativos, y eso generó problemas en muchos ámbitos. Y esa batalla ha continuado, continúa hasta el día de hoy, porque entonces el presidente actual, que termina, gracias a Dios y al pueblo dominicano, realmente fue el que produjo el ataque más terrible. Yo era ministro del gobierno, nosotros estábamos en el Congreso, mi hermano era legislador, me sustituyó y libramos una batalla interna dentro del gobierno, porque ellos entendían que nosotros, siendo parte del gobierno, no debíamos tener cuestionamiento a una posición del presidente sobre esa materia. Incluso a mí particularmente se me dijo: ustedes son unos aliados que están conspirando contra el gobierno junto con la iglesia. Pero yo dije: miren, nosotros primero no vamos a conspirar. Eso es una cuestión de principio. Somos frontales, abiertos. Segundo, si conspiramos, no va a ser con la iglesia, porque respetamos mucho la iglesia y las iglesias, también las iglesias evangélicas. Pero lo que ustedes están haciendo es algo absurdo, y dile al presidente, eso era yo hablando con un ministro, que si él hubiera planteado eso
como candidato. Pero no hubiera recibido el apoyo de nosotros y no hubiera ganado. Eso trajo un gran problema, incluso con el padre Manuel que mencionaron, porque el compromiso del presidente fue respetar los mandatos constitucionales relativos a la vida, al matrimonio, a la identidad cristiana del pueblo dominicano, y él lo incumplió. Estamos terminando esta etapa y viene una nueva batalla. Esta batalla no continúa, es una batalla como la del trigo y la cizaña, que no termina, terminará al final de los tiempos. Y tenemos que prepararnos para seguir en esa lucha. Ahora fue un grupo de legisladores católicos entraron, otros evangélicos, pero evidentemente la agenda de los grupos antivida, antifamilia, continúa y ahora mismo ellos tienen, vamos a decir, más presencia a nivel congresional. Sin embargo, yo pienso que las coyunturas nacionales e internacionales se están tornando a favor de que esta causa se mantenga, se consolide. Pero va a depender mucho de que se haga una labor, no solamente en el plano legislativo, porque y esto lo digo para cerrar, nosotros a nivel legislativo, vamos a decir, se ganaron varias batallas importantes, pero hay que ganar la batalla del día a día, la batalla de la vida, la batalla de los casos especiales. Hubo casos, por ejemplo, que pudimos ganar y demostrar lo que era el terror, el absurdo criminal de matar a una criatura fruto de una violación, cuando hay otras alternativas. Eso se pudo ganar en algunos casos aquí en República Dominicana, pero todavía falta mucho por hacer. Hay que trabajar en una agenda pro vida que vaya más allá de la legislación, que incluya acciones muy concretas, demostrando que hay siempre mejores opciones que el aborto, que nunca es una opción verdadera, que siempre es una opción irresponsable que termina causando más daños, que termina causando estragos en la sociedad, porque parte de la violencia que hay en el mundo y de la violencia que hay en las sociedades se siembra precisamente cuando se induce a la cultura de la muerte, que empieza precisamente por convencer a las madres de que matar a sus hijos no es un crimen. Cuando eso empieza a suceder, ya el ambiente de violencia se potencia. El caso más dramático lo vivió la sociedad dominicana con el caso de la joven Emily Peguero, que fue asesinada ella y asesinada a su criatura, todo porque una señora no quería que su hijo tuviera un niño con una humilde joven, una humilde y muy hermosa joven que fue asesinada en ese contexto. La verdad es que esto es una lucha que no termina, pero todos los que somos gente de fe sabemos que esa es la tarea de todos los días. Ganaremos muchas, perderemos algunas, pero la batalla definitiva, la decisión la tiene el Señor de la vida y el Señor de la historia. Gracias, Pelegrín. Sí. Quiero resaltar, perdona Joseph, que está también aquí el doctor Freddy Contín, lo veo conectado. Es el que asesoró el libro que Monseñor de la Rosa expresó que él escribió con la asesoría de ese doctor, que gracias a eso, a ese acompañamiento también de la medicina en manos de nuestros médicos católicos, me consta cómo visitamos a los líderes políticos y a los legisladores que tenían el desconocimiento médico de los procesos del aborto. Y eso ha sido vital hasta el día de hoy, esa asociación de médicos, que Monseñor resalta mucho. Pregúntenle a los médicos. Giovanni, se me olvidaba decir algo muy importante. En el debate legislativo, ahí están las actas de la Asamblea, los legisladores de las posiciones contrarias plantearon las tres causales y fueron expresamente rechazadas por el Congreso. Y eso nos da mucha ventaja porque ya fue una decisión de Asamblea Constituyente, Asamblea Revisora, y eso está tan blindado que ya para modificar ese artículo tendrían que convocar un referéndum.
Y entonces obviamente ya eso es una tarea mayor y nosotros esperamos que a ningún tribunal constitucional, porque el sueño de esta gente ahora está en el tribunal constitucional. Es decir, un jurista como Eduardo José Prat te sostiene con su cara más fresca y despreocupada, que aunque la Constitución habla, por ejemplo, del matrimonio entre un hombre y una mujer, porque no prohíbe el matrimonio del mismo sexo, entonces está permitido. Y él desarrolla toda una tesis, y eso lo quieren llevar al constitucional, como quieren también que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio y aborto sea también adoptada por los poderes públicos. Por eso, esta batalla, vuelvo e insisto, tiene una dimensión muy importante en la parte de soberanía, en la parte de autodeterminación nacional. Eso ya se decidió, lo decidieron los poderes públicos, como decidieron el tema de la nacionalidad, y estos poderes internacionales quieren seguir atacando esas decisiones, que son decisiones libérimas de los poderes públicos en función de los intereses nacionales, de nuestras y de nuestros valores y tradiciones. Está José Armando Tavares, director del grupo Tomás Moro, que me había dicho que tenía un compromiso a las 2. Y como es rector de la universidad también, pues, si tienes algo que agregar. Las 2 que son las 8. Sí, perdón, las Para 2. entendernos. No, tú estás bien. Dini, por favor. José Armando. Sí. No quisiera alargar la reunión agregando temas. Efectivamente, como mencionaba Pellegrín y Giovanni, nosotros desde del Grupo Tomás Moro, que es presidente y fundador Monseñor de la Rosa y Carpio, también hemos hecho nuestras contribuciones en el debate y en la defensa de la vida. Y creo que también, aparte del gran liderazgo que ha ejercido, creo que también está Mercy Núñez de Avilés presente. Sí. También ha sido un gran exponente en esta defensa de la vida en la República Dominicana. Aunque Pellegrín es una autoridad, él analizó pues, las influencias geopolíticas, las agendas de algunos organismos internacionales, cómo eso se refleja en las agendas nacionales, y eso se traduce obviamente en posiciones a nivel de partidos y demás. Es interesante también analizar las particularidades de la historia política, social y religiosa de la República Dominicana, en el sentido de que también hay unas variables, como decía muy bien Giovanni. Por ejemplo, en los últimos estudios o encuestas, el cristianismo en sentido general, tanto la Iglesia Católica como las iglesias no católicas, ha experimentado un crecimiento del año 2018 al 2019. Personas que expresan que son creyentes y expresan que son cristianas. Entonces, claro, es interesante ver cómo República Dominicana también, en términos de asumir valores cristianos como propios, como parte de la cultura en sentido general, y cómo eso ha sucedido a nivel sociológico. Yo no soy sociólogo, yo soy ingeniero, pero también esos elementos son importantes, aunque ha habido una agenda comunicacional por parte de aquellos que quieren, por ejemplo, despenalizar el aborto en 3 causales, habiendo un intento de decir de que los cristianos en sentido general están de acuerdo con esa despenalización, cosa que es falsa, por la forma en que encuestan, y también hay mucho fake news ahí. Pero bueno, es interesante, quería agregar en todo lo que explicó de manera magistral Pellegrín, Giovanni, el hecho de que, porque claro, creo que la pregunta de reflexión que Joseph Miró planteaba al principio era, ¿qué pasa con República Dominicana? ¿Por qué nosotros somos de los únicos 5 países que mantienen, como decía Giovanni, penalizado el aborto en todas sus manifestaciones? Quizás esas dimensiones, la geopolítica, la política, la social, pero también un país obviamente altamente creyente, también creo que contribuye mucho a cómo eso se expresa en las posturas políticas
porque como bien decía Pellegrín, todo político, por ejemplo, ahora el presidente electo, al final de la campaña, intentó, y por ejemplo, la primera dama electa, no electa, la primera dama, en sus intervenciones públicas insiste mucho en eso, en que son cristianos, tienen valores cristianos. Independientemente de eso sea sincera esa declaración, obviamente un político mide el termómetro de los valores culturales, sociales de la sociedad y define agenda política en función de eso. Por tanto, que también, obviamente, la República Dominicana, en sentido general, es lo que quiero decir, una nación creyente, y que obviamente si hay valores cristianos dominantes, eso se refleja en su legislación y la forma en que aborda los problemas. Gracias, José Armando. Y Monseñor de la Rosa se encargó en el último trayecto de estas elecciones de aclarar la postura de la Iglesia anti-muerte. Él decía, no me hablen tanto del aborto, háblenme en defensa de la vida. Y él mismo en varias cápsulas y su presencia en los medios de comunicación así lo hizo constar. Hay un artículo fuertísimo de Monseñor de la Rosa en la prensa 3 o 4 días antes de las elecciones. Ningún cristiano puede votar por un candidato que sea pro aborto, punto. Así de tajante. Y eso evidentemente ejerció la intención de los cristianos que no tenían una decisión muy clara, y luego un grupo de cabezas calientes de nosotros, periodistas católicos, que nos encargamos de resaltar el valor de la ciudadanía de cada quien. O sea, si yo decido con mi voto por quién votar, debo decidirlo por los valores que yo creo, pero eso se tiene que transferir en el voto. Si no se transfiere, pues me convierto igual que cualquier otro. Así que cada quien no vota con su Biblia, vota con su cédula de identidad que le hace elegir. Así que bueno, más o menos era el panorama que queríamos presentar. Si os parece, si hay ahora intervenciones que sean de la tarde de aquí, no de la mañana vuestra, porque creo que hay cuestiones que puede interesar profundizar, aclarar. Sí. Mercedes Núñez. Perfecto. Buenas tardes para nosotros. Buenas noches para usted. Encantada de volver a verlo en este tiempo. Tal como decía Pellegrín Castillo, lo conozco a él precisamente en el año 96, ¿verdad, Pellegrín? Pero anterior a eso, en el año de 1992, cuando se estaba celebrando en el país la cuarta conferencia del Episcopado Dominicano, popularmente conocido como el quinto centenario, en el Congreso se estaba discutiendo en ese momento el Código de Salud, y nosotros éramos un grupo de papás de colegios católicos que nos conocíamos porque unos éramos papás de colegios católicos y otros éramos dirigentes del movimiento de cursillo de cristiandad. Fuimos invitados a casa de una pareja de mexicanos que sí tenían mucha experiencia en el tema de la defensa de la vida, porque ya México estaba despenalizado. Y nos dijeron lo que estaba ocurriendo en nuestro Congreso. Lideraba en ese momento, tal como decía Giovanni, el padre Luis Rosario. Y el padre Luis Rosario convocó a los colegios católicos, a los jóvenes de cuarto de bachillerato, y nosotros fuimos al Congreso, a esa vista pública donde se estaba conociendo el Código de Salud, que tenía las mismas 3 causales que estamos ahora discutiendo. Pues nosotros fuimos a esa vista pública sin mucho conocimiento, o sea, fuimos como ciudadanos a decir que no estábamos de acuerdo con la despenalización. Por supuesto, tal como se dice, acompañado de una actividad de lobby con cada uno de los legisladores, especialmente en ese tiempo, el mayor poder lo tenía el Partido Reformista y el presidente era el doctor Joaquín Balaguer. El Partido Reformista era en ese tiempo el que era el senador que era presidente del Comité de Salud, era el doctor Bello, que incluso andaba en su solapa con los piecitos pro vida, o sea, era abiertamente pro vida.
Tú lo debes conocer bien, claro. Y entonces, de parte nuestra estaba un médico brillante, todavía está vivo, está muy bien, que es el doctor Bernardo de Filló. El doctor Bernardo de Filló fue quien nos ayudó a redactar en ese momento digamos, la parte científica de la defensa de por qué no la despenalización. ¿Qué ocurrió? El Código de Salud lo que se hace es que se engaveta y duerme hasta llegar a cuando dice Pelegrín que ya no viene como Código de Salud, sino como Ley General de Salud, tal como Pelegrín describió. También yo quiero destacar, por ejemplo, en el momento, por supuesto, nosotros que ya estábamos conformados como Provida Dominicana Incorporada, que era la manera legal que se conocían los grupos en ese tiempo, la primera actividad que hicimos era tratar de identificar en el Congreso cuáles eran los legisladores a favor de la vida. Ahí encontramos a Pelegrín, por supuesto. Y pues bueno, pues hicimos una alianza en la cual Pelegrín era como nuestro avisador de lo que estaba ocurriendo en el Congreso. En uno de esos avisos, un día Pelegrín me llama y me dice que la comisión, creo que de justicia, que presidía en ese momento, que es ahora de nuevo senadora, doña Ginés Burnigal, esa comisión estaba conociendo la ley del niño por nacer, que la visitáramos. Efectivamente, fuimos un Provida a visitarlo muy amistosamente y le dijimos, mansos como palomas, astutos como serpientes, que qué bonito que hubiese una ley del niño por nacer, así como había un día del ingeniero, un día del médico, un día del arquitecto, pues qué bueno que hubiera un día del niño por nacer. Ella le pareció muy bien la idea y realmente en el año 2000 se promulga la ley del niño por nacer y que debe celebrarse el 25 de marzo. Incluso yo, cuando hablaba de esa ley, que hablaba mucho de ella, precisamente como preparatoria de lo que luego ocurrió en la Constitución, decíamos que cuando uno lee la redacción y los considerandos de esa ley, es una ley totalmente religiosa, porque habla de que el 25 de marzo es el día de la anunciación del ángel a María por el nacimiento del niño Jesús. O sea, que posiblemente hoy en día... fue que salió. Porque los considerandos son totalmente religiosos y fue una ley que, de acuerdo a lo que Pelegrín me explicó, fue aprobada prácticamente a unanimidad. Nos falta, llegamos a hacer varias celebraciones, luego